El día de hoy vamos a presentar el tema de mecanismos básicos de la transferencia de calor para la clase Transferencia de Calor impartida por el ingeniero Claudio Armando. El equipo 3 está conformado por Ramírez Rodríguez Yaslina Damari, Sánchez Vázquez Andrea Odalis, Santillán Pulido Alejandro y su servidor Lobato Anel Brandon Otniel. Conducción. La transferencia de calor por conducción es el resultado de interacciones moleculares. Las moléculas de un objeto que están a una temperatura más alta vibran con mayor rapidez, por lo que éstas chocan con las moléculas menos enérgicas, situadas en la parte de menor temperatura del objeto. Como resultado de este choque, las moléculas que se mueven a mayor velocidad transfieren una parte de su energía a las que se mueven más despacio. Por lo tanto, se dice que la transferencia de calor por conducción siempre se da de una región con temperatura más alta hacia una región con temperatura más baja. Y es lo que podemos observar en la imagen. Por otra parte, la ley fundamental de la conducción del calor es una generalización de los resultados experimentales en relación con el flujo del calor a través de un material en forma de placa. Y podríamos poner como ejemplo la placa que está en la imagen inferior. Esta placa tiene un espesor L y un área denominado A. Y una de las caras se mantiene a una temperatura T y otra a una temperatura T'. Posteriormente, se mide la cantidad de calor, denominado Q, que fluye perpendicularmente a la cara durante un tiempo Z. Cuando ese experimento se repite en muchos materiales diferentes, con distintos espesores, diferentes áreas, pues se pueden deducir algunas observaciones, las cuales expongo a continuación. La primera es que la cantidad de calor que se transfiere por unidad de tiempo es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre las dos caras. 2. La cantidad de calor que se transfiere por unidad de tiempo es directamente proporcional al área, denominado A, de la placa. Y por último, la cantidad de calor que se transfiere por unidad de tiempo es inversamente proporcional al espesor L de la placa. Entonces, con estos resultados se puede expresar en forma de ecuación la siguiente fórmula, en la cual se introduce la constante de la proporcionalidad, denominado K, la cual, como viene en la imagen, determina que H, la corriente de calor en conducción, va a ser igual al calor entre el tiempo. Y esto va a ser igual a la conductividad térmica por el área, y esto multiplicado por la diferencia de temperatura entre L, el espesor. Conductividad térmica. Como se ha hablado anteriormente, la conductividad térmica de un material es la medida de la capacidad del material para conducir calor. Esto nos indica que un valor elevado para la conductividad térmica demuestra que el material es un buen conductor de calor, y un bajo nivel indica que es un mal conductor o aislante. Usualmente, algunas de sus unidades son watts entre Kelvin por metro, que es lo que podemos observar en la imagen. Sin embargo, más adelante en esta presentación conoceremos otras unidades que se mide la conductividad térmica. Ahora, las conductividades térmicas de los materiales varían con la temperatura. Dicha variación sobre ciertos rangos de temperatura es despreciable para algunos materiales, pero significativa para otros. Conducción a través de una pared plana. Ahora hablemos de una de las formas más comunes que ocurre la conducción. La conducción de calor en muchas configuraciones geométricas
se puede considerar unidimensional, ya que la conducción a través de ellas será dominante en una dirección y despreciable en las demás. Esto se puede ilustrar con los siguientes ejemplos. En una pared plana grande, el vidrio de una ventana, la pared de un recipiente esférico, una bola metálica que está siendo templada, entre otros ejemplos. Conducción a través de una pared curva. Anteriormente hablamos que la conducción en una pared plana es unidimensional. En este caso de una pared curva, el área por el que fluye el calor no es constante. Es decir, el calor fluye radialmente, por ejemplo desde adentro hacia afuera, cruzando áreas cada vez mayores, dado que el área cilíndrica crece con el radio, y eso lo podemos observar en la imagen. Por lo tanto, si las temperaturas de los fluidos dentro y fuera del tubo permanecen constantes, entonces la transferencia de calor a través de ese tubo es estacionaria y unidimensional. Esto quiere decir que la temperatura del tubo dependerá solo de una dirección radial. Conductores y aislantes térmicos. Dentro de los sólidos se tienen dos categorías generales: conductores y aislantes. Hablando del primer grupo, de los conductores, son mayormente metales, los cuales por lo general son buenos conductores de calor. Y esto se debe a que tienen un gran número de electrones que pueden moverse libremente. Ahora, del segundo grupo o segunda categoría encontramos los no metales, es decir, la tela, la madera. Estos tienen una gran diferencia con el primer grupo, ya que tienen un número relativamente pequeño de electrones libres, y esto ocasiona que sean malos conductores de calor. A grandes rasgos, la capacidad de una sustancia para conducir calor depende de su fase. Por mencionar un ejemplo, pues los gases son malos conductores térmicos, porque sus moléculas están muy separadas y pues los choques son poco frecuentes, muy diferente a los líquidos y los sólidos, ya que sus moléculas están juntas y pueden interactuar con mayor facilidad. Ley de Fourier. La ley de Fourier afirma que hay una proporcionalidad entre el flujo de energía, denominado J, y el gradiente de temperatura. Además sirve para cuantificar la conducción, y eso lo podemos ver en la fórmula que está en la imagen. Solución analítica. Ley de Fourier. Para entender mejor la ley de Fourier, podemos imaginarnos una barra metálica de longitud L, y podemos hacer uso de la imagen que está en pantalla. Esta barra está conectada por sus extremos a dos focos de calor a temperaturas T subíndice A y T subíndice B. Además, T subíndice 0 indica la temperatura inicial de la barra, cuando se conectan los focos a los extremos de la barra. Al transcurrir cierto tiempo, se establece un estado estacionario en el que la temperatura de cada punto, que como mencionamos es temperatura subíndice A y temperatura subíndice B, pues no va a variar con el tiempo. Dicho estado está caracterizado por un flujo J constante de energía. Y la ley de Fourier establece que la temperatura variará linealmente con la distancia x al origen de la barra. Conductividades térmicas, valores representativos. La tabla que se muestra en pantalla pues nos muestra las diferentes conductividades que puede haber en diferentes materiales. Por ejemplo, en aluminio, latón, en el acero, en un corcho, en un ladrillo, en el agua. Y como observamos, podemos ver que pueden ser medidos por BTU por pulgada entre pie cuadrado por hora por grado Fahrenheit, y también como kilocalorías entre metro por segundo por grado centígrado.
En sí, esa tabla nos ayuda a determinar las conductividades que existen en diferentes materiales. Ejemplo de ejercicio de transferencia de calor por conducción. El siguiente ejercicio tiene como planteamiento: la pared exterior de un horno de ladrillos tiene un espesor de 3 pulgadas. La superficie interior está a una temperatura de 300 grados Fahrenheit y el exterior está a 85 grados Fahrenheit. ¿Cuánto calor se pierde a través de un área de un pie cuadrado en una hora? Entonces, este viene siendo el ejercicio y su planteamiento. Ahora, para entender muy bien qué se nos pide, podemos hacer un análisis dimensional. Podemos hacer uso de la imagen del lado derecho para ver qué datos se nos dan. Primeramente se nos dice que tenemos un espesor de 3 pulgadas. Tenemos dos temperaturas, la exterior de 85 grados Fahrenheit y una temperatura interior de 300 grados Fahrenheit. El área es un pie cuadrado y como la constante de conductividad térmica, haremos uso de 5 BTUs por pie entre pie cuadrado por hora por grado Fahrenheit. ¿Por qué elegimos esa conductividad térmica? Bueno, aprovechamos a que tenemos los grados Fahrenheit en dicho pared, por lo cual eso nos va a ayudar mucho a no tener que transformar varias unidades. Una vez que hicimos el análisis dimensional, podemos empezar a resolver el ejercicio. Lo único que tendríamos que transformar serían las 3 pulgadas, que eso sería el espesor de la pared. Entonces, al transformar 3 pulgadas a pies, obtenemos que 3 pulgadas es igual a 0.25 pies. Ahora, ya que tenemos nuestros datos con todas las unidades requeridas, podemos hacer uso de la fórmula de Q es igual a K por el área por la diferencia de temperatura sobre el espesor. Por lo tanto, al agregar todos los datos, que vienen siendo los 5 BTUs por pie, entre pie cuadrado, por hora, por grado Fahrenheit, esto multiplicado por el área, que es un pie cuadrado, y esto también multiplicado por la diferencia de temperatura, que serán los 300 grados Fahrenheit menos 85 grados Fahrenheit, y eso dividido en los 0.25 pies, obtenemos el resultado, lo cual la pérdida de calor nos va a dar que es 4300 BTU por hora. Con este resultado, pues logramos obtener lo que se nos pide sobre cuál es la pérdida de calor en ese muro de ladrillo. Ejemplos destacados de conducción de calor. La conducción de calor es algo muy común en nuestro día a día. Por ejemplo, los líquidos calientes pues transfieren el calor que tienen hacia el envase que los contiene, haciendo que estos pues se calienten un poco. Y como ejemplo podemos ver lo que está en la imagen. Cuando se vierte café caliente en una taza, esta pues se va a calentar. Otro ejemplo es cuando hace frío, pues usualmente las personas toman bebidas calientes para entrar el calor. Y esto regularmente se hace pues para ganar calor. Por lo tanto, las manos de quien sostiene algo caliente, un vaso de café, un vaso de té, pues sus manos se van a calentar. Entonces, en este proceso ocurre la conducción de calor. Usualmente, cuando se hace una barbacoa o una carne asada, los instrumentos están en constante cercanía con el calor, con el fuego. Por ejemplo, las pinzas pues entran en contacto y en ese momento es cuando se inicia la transferencia de calor. Sin embargo, si las pinzas permanecen en contacto durante mucho tiempo con la fuente de calor, pues la piel de la persona o que esté sosteniendo la herramienta pues puede resultar herida,
ya que aumenta el calor en dicho instrumento. Otro ejemplo común en la conducción de calor es cuando una plancha entra en contacto con el tejido. Puede ser una camisa, un pantalón, algo que queramos planchar. En ese momento es cuando se inicia a transferir el calor. Como último ejemplo, cuando hervimos agua, pues el calor se conduce de la llama de la olla que contiene al agua. De ahí, el calor se transfiere al agua haciendo que éste llegue a un punto de ebullición. Normalmente el agua ebulle a los 100 grados centígrados o a los 212 grados Fahrenheit, tal como se puede observar en la imagen. Unidades de medida de la transferencia de calor. Regularmente la conductividad de un cuerpo se expresa en joules. Sin embargo, existen otras unidades de uso común para medir la transferencia de calor. Por ejemplo, las kilocalorías, que se define como la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. Y una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Otra unidad muy utilizada es BTU. Se define como la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua, lo que equivale a 252 calorías. Esta unidad es muy empleada en países como Reino Unido y Estados Unidos. Buenas tardes, mi nombre es Yaslina Damari Ramírez Rodríguez. Yo les presentaré el tema de convección. Primeramente, la convección, de manera general podemos decir que la convección es la transferencia de masa o la transferencia de calor debido al movimiento masivo de moléculas dentro de un fluido, como pueden ser gases o líquidos. Esta se debe al movimiento microscópico de un fluido, gas o líquido, ya mencionado, calentando de un lugar a otro, por lo cual el transportarla consigue que el calor contenido circule. Una de las variables en función del movimiento de la temperatura del gas o el líquido en movimiento de su caudal es la tasa de flujo de calor. Otro dato que podemos conocer acerca de la convección es que la podemos encontrar de dos maneras, ya sea de manera natural, la cual es producida por las diferentes densidades de la materia, y la otra parte de manera forzada, la cual consiste cuando la materia es obligada a moverse de un lugar a otro. Mecanismo de la convección. La conducción y la convección son muy similares en ambos mecanismos. Requieren la presencia de un medio material, esto en comparación con la radiación térmica. Por otro lado, son diferentes en que la convección requiere la presencia de un movimiento de fluido. La transferencia de calor a través de un fluido es por convección en presencia de movimiento de masas y por conducción en ausencia de este. Por lo tanto, la conducción térmica en un fluido puede verse como el caso limitante de la convección, correspondiente al caso del fluido inactivo. Como otro tema, la convección como conducción en movimiento de fluido, tenemos que la transferencia de calor por convección es más difícil de analizar que la transferencia de calor por conducción, ya que no se puede definir una propiedad única del medio de la transferencia de calor, como la conductividad térmica para describir el mecanismo. La transferencia de calor por convección es complicada por el solo hecho de que involucra un movimiento de fluidos y de conducción de calor. También podemos considerar que la convección varía de una situación a otra, según las condiciones en las que se encuentra el fluido, y con frecuencia se combina el modo del flujo del fluido. En la convección forzada, la velocidad de transferencia de calor a través de un fluido es mucho mayor por convección que por conducción. Uno de los ejemplos que son más frecuentes es el agua fría desciende y el agua caliente asciende. Este es un ejemplo de una cafetera en una estufa recibiendo un calor. Para esto, la mayoría de los problemas se pueden resolver utilizando los llamados números característicos,
como por ejemplo el número de Nusselt. Por lo tanto, la transferencia de calor por convección depende de ciertas propiedades para poder resolver un problema, tales como la viscosidad dinámica, la conductividad térmica, densidad y calor específico, así como de la velocidad del fluido. Para esto también pueden depender un poco de la geometría y la rugosidad del material sólido, además del tipo del fluido que corra por este material. Todas estas condiciones afectan especialmente el espesor de la película estancada. Para resolver un problema encontramos también en la fórmula una de las definiciones es la exacta de la temperatura granel. La convección implica la transferencia de calor entre una superficie a una temperatura dada. Para esto, la pared T viene siendo la temperatura y el fluido a una temperatura aparente viene siendo TB, que viene siendo la temperatura granel. La definición exacta de la temperatura granel varía según los detalles de la situación. Como tres situaciones encontramos, una de ellas sería para el flujo adyacente a una superficie caliente o fría. La temperatura granel es la temperatura del fluido lejos de la superficie. Por otro lado, para la ebullición o condensación, la temperatura granel es la temperatura de saturación del fluido. Por último, podemos encontrar que para el flujo en una tubería, la temperatura granel es la temperatura promedio medido en una sección transversal particular de la tubería. Ley del enfriamiento de Newton. A pesar de lo complejo que puede ser la convección, se observa que la velocidad de transferencia de calor por convección es proporcional a la diferencia de la temperatura, y esto fácilmente lo podemos expresar por la ley del enfriamiento de Newton, la cual establece que la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre el cuerpo y sus alrededores, siempre que la diferencia de la temperatura sea pequeña y la naturaleza de la superficie radiante permanezca igual. Por lo tanto, aquí les ponemos la fórmula que viene siendo la ley del enfriamiento. La tasa de la pérdida va a ser igual a la diferencia de la proporcionalidad de las temperaturas. Téngase en cuenta que delta T viene dado por la temperatura de la superficie o de la pared. La pared viene siendo T y la temperatura total sería T infinito, que la temperatura del fluido es suficiente lejos de la superficie. Coeficiente de transferencia de calor convectivo. La constante de proporcionalidad será crucial en los cálculos y se conoce como el coeficiente de transferencia de calor por convección, que se representa con la letra H. El coeficiente de transferencia de calor por convección se puede definir como la velocidad de transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido por una unidad de superficie, por unidad de diferencia de temperatura. El coeficiente de la transferencia de calor por convección depende de las propiedades físicas del fluido y la situación en la que se encuentre. Este coeficiente no es una propiedad del fluido, es más bien un parámetro determinado experimentalmente cuyo valor depende de todas las variables que influyen en la convección, como anteriormente se mencionaron, ya sea la geometría de la superficie, la naturaleza del movimiento del fluido, las propiedades del fluido y la velocidad del fluido a granel. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Odalis Sánchez Vázquez y yo les voy a presentar lo que es radiación. La radiación es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas como la luz visible, el infrarrojo y la radiación ultravioleta. Esta energía es producida por los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas constitutivos y transportada por ondas electromagnéticas o fotones, por lo que recibe el nombre de radiación electromagnética. En otras palabras, es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes y perpendiculares entre sí, que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. A diferencia de la conducción y convección,
que necesitan un medio material para propagarse, la radiación es independiente de la materia, es más efectiva en el vacío. Espectro de la radiación. La radiación electromagnética recibe diferentes nombres y varía desde los energéticos rayos gamma. El espectro electromagnético no tiene definidos límites superior ni inferior. La luz, llamada también luz visible o luz blanca, es uno de los componentes y se define como aquella parte del espectro de radiación que puede percibir la sensibilidad del ojo humano. La luz visible es un minúsculo intervalo que va desde la longitud de onda correspondiente al color violeta, aproximadamente 400 nanómetros, hasta la longitud de onda correspondiente al color rojo, aproximadamente 700 nanómetros, como podemos ver en la siguiente imagen. El espectro electromagnético está compuesto por rayos gamma, rayos X duros y blandos, radiación ultravioleta, luz visible, rayos infrarrojos, microondas y ondas de radio. La radiación del Sol es emitida en todas las longitudes de onda, pero tiene un máximo en la región de luz visible. La luz visible está compuesta por varios colores que cuando se mezclan forman la luz blanca. Cada uno tiene una longitud de onda específica con límites entre 0.4 y 0.7 micrómetros. Considerando desde las longitudes de onda más cortas a la más larga, estos colores están dentro de un rango de longitudes de onda. Son los colores que forman el arco iris. Penetración de la radiación electromagnética. La radiación electromagnética reacciona de manera desigual en función de su frecuencia y del material con el que entra en contacto. El nivel de penetración de la radiación electromagnética es inversamente proporcional a su frecuencia. Cuando la radiación electromagnética es de baja frecuencia, atraviesa limpiamente las barreras a su paso. Cuando es de alta frecuencia, reacciona más con los materiales que tiene a su paso. En función de la frecuencia, las ondas electromagnéticas pueden no atravesar medios conductores. Esta es la razón por la cual las transmisiones de radio no funcionan bajo el mar y los teléfonos móviles se quedan sin cobertura dentro de una caja de metal. Como la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma cuando una onda electromagnética choca con un conductor, pueden suceder dos cosas. La primera es que se transforman en calor. Este efecto tiene aplicación en los hornos microondas. La segunda es que se reflejan en la superficie del conductor, como un espejo. Leyes de radiación. Ley de Stefan. Dice que todos los objetos emiten energía radiante, cualquiera sea su temperatura, por ejemplo el Sol, la Tierra, la atmósfera, los polos, las personas, etc. La energía radiada por el Sol a diario afecta nuestra existencia en diferentes formas. Esta influye en la temperatura promedio de la Tierra, las corrientes oceánicas, la agricultura, el comportamiento de la lluvia, etc. Considerando la transferencia de radiación por una superficie de área que se encuentra a una temperatura, la radiación que emite la superficie se produce a partir de la energía térmica de la materia limitada por la superficie. La rapidez a la cual se libera energía se llama potencia de radiación. Su valor es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Esto se conoce como ley de Stefan, que se escribe como potencia de radiación es igual a la emisividad por la constante de Stefan por el área por la temperatura a la cuarta. Ley de Guillen. La ley de Guillen afirma que para la radiación de un cuerpo negro la longitud de onda de máxima emisión es inversamente proporcional a la temperatura absoluta. Con esta ley se demuestra que la emisión de radiación de la superficie terrestre tiene un máximo en cerca de 9.9 micrómetros, que corresponde a la región infrarroja del espectro. Por ejemplo, aquí está la fórmula que dice que es lambda máxima es igual a 2.898 por 10 a la menos 3 dividido entre la temperatura. En la figura se muestra la curva típica de la intensidad de radiación de un cuerpo negro en función de la longitud de onda de la radiación emitida para diferentes valores de temperatura indicados como frío, templado y cálido. Ley de Planck. Los objetos con mayor temperatura irradian más energía total por unidad de área que los objetos más fríos. La función empírica propuesta por Planck afirma que la intensidad de radiación es la energía por unidad de tiempo por unidad de área emitida en un intervalo de longitud de onda por un cuerpo negro a la temperatura absoluta. Está dada por la siguiente ecuación. El gráfico de la función intensidad de radiación muestra diferentes valores de la temperatura absoluta.
Por último, está la ley del inverso del cuadrado de la distancia. La ley de la inversa del cuadrado o ley cuadrática inversa se refiere a algunos fenómenos físicos cuya intensidad es inversamente proporcional a la distancia al centro donde se originan. Se refiere a fenómenos ondulatorios, sonido y luz, campos centrales. Las líneas representan el flujo que emana en un fuente puntual. La densidad de líneas del flujo disminuye a medida que aumenta la distancia. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Santillán Pulido y yo explicaré el tema de analogía eléctrica. Tengamos en cuenta que es frecuente el uso de analogías eléctricas de procesos simples de transmisión de calor, que también se le conocen como los mecanismos básicos, por un interés meramente académico. Y esto es porque las ecuaciones algebraicas del proceso de transporte aplicadas a medios finitos son exactamente iguales a las que se relacionan a la intensidad y la tensión. En este caso la ley de Ohm que podemos observar en esta imagen, en los componentes pasivos de los circuitos eléctricos. Además, la analogía eléctrica puede usarse también en materiales dispuestos en paralelo, que es algo de lo que hablaremos más adelante. Ahora, retomando esta parte, son exactamente iguales a las que relacionan la intensidad y la tensión de la ley de Ohm. Analicemos esa parte, ya que esta parte es clave, pues nos explica cómo funciona una analogía eléctrica. Ahora, en caso de que haya quedado un poco confuso, vamos a explicar en sí qué es una analogía. Para reforzar el entendimiento de este tema, entendemos que la analogía se le denomina a la relación de parecido o semejanza que se puede identificar entre cosas diferentes. Como por ejemplo en esta imagen podemos ver un río y una barca, una carretera y un coche. No son iguales, pero el concepto de analogía también puede emplearse para aludir al razonamiento según el cual pueden reconocerse características similares entre seres o cosas diferentes, como en este caso el río y la barca no son iguales, sin embargo, al ser un método de transporte acuático se puede usar en el río y el coche, al ser un vehículo terrestre, se puede usar en la carretera. Esto con el fin de simplificar el concepto de una analogía eléctrica. Ahora continuaremos con la analogía eléctrica de la conducción de calor. En muchos aspectos, la conducción de calor en los sólidos es similar a la conducción de electricidad en los conductos eléctricos. Esto retomando el tema de la analogía que vimos anteriormente. En un conductor, el flujo de electricidad está dirigido por una diferencia de potencial y del mismo modo, el flujo de calor depende de una diferencia de temperatura. Y es que en la conducción eléctrica, la carga eléctrica se transfiere desde un punto en un conductor a otro por el movimiento de los electrones, mientras que en la conducción térmica el calor es transportado desde un punto de un sólido hasta otro por la vibración de las moléculas del sólido debido a su energía incrementada. Retomando la diapositiva anterior, la imagen era la analogía que demostraba estos dos fenómenos y aquí podemos observar una tabla que demuestra todavía la analogía de estos dos términos, la conducción térmica y la conducción eléctrica. Recordemos que la conducción de calor se rige por la ley de Fourier. Entonces, en esta fórmula nos damos cuenta que la constante de proporcionalidad se denomina coeficiente de conductividad térmica del material. Matemáticamente, esto se puede expresar de la siguiente manera, que es la fórmula que se encuentra sobre la conducción térmica, mientras que la que se encuentra del lado derecha es por parte de la conducción eléctrica, es como la ley de Ohm se puede expresar. Nos damos cuenta que la conducción térmica, la Q, representa la tasa del flujo de calor. Las diferencias de temperaturas están ahí representadas y RT viene siendo la resistencia térmica. Mientras que en la conducción eléctrica, I representa la corriente eléctrica, podemos observar el diferencial de potencial y R como la resistencia eléctrica. Resistencia térmica, también conocido como resistividad térmica, es una propiedad de calor y una medida de la diferencia de temperatura, por la cual un objeto o material resiste un flujo de calor. La resistencia térmica para la conducción en una pared plana se define como la ecuación que encontramos de este lado, derecho, donde RT pues, es la resistencia térmica, L viene siendo el espesor de la pared plana, A el área en metro cuadrado, y K siendo la conductividad del material.
Ahora, dado que el concepto de resistencia térmica se puede utilizar en una variedad de ramas de ingeniería, definimos de tres maneras. La resistencia térmica absoluta, también conocida como RT, es una propiedad de un componente particular que tiene una geometría definida, el espesor, el área y la forma. Por ejemplo, una característica que tiene un intercambiador de calor definido. Solo se necesita una diferencia de temperatura para resolver el calor transferido. En el caso de la resistencia térmica específica o resistividad térmica específica, que viene siendo R lambda, la térmica especifica que es un material constante. Se requiere un espesor del material y una diferencia de temperatura para poder resolver el calor transferido. Y por último tenemos R valor. El valor R, también conocido como el factor de aislamiento térmico, es una medida de resistencia térmica. Cuanto mayor sea el valor R, mayor será la efectividad aislante. Retomando el tema anterior, en ingeniería a menudo se usa este concepto ya que es muy importante. Dado que existe una analogía entre la difusión de calor y la carga eléctrica, los ingenieros a menudo usan la resistencia térmica, es decir, la resistencia térmica contra la conducción del calor para poder calcular la transferencia de calor a través de los materiales, como podemos observar en ese diagrama. Tenemos que la ley de conducción de calor de Fourier, que se puede demostrar aquí, demuestra los mismos valores, donde K sigue siendo la conductividad del material, L el espesor de la placa y A el área de la placa. Analogía a la resistencia eléctrica. Las representaciones de circuitos proporcionan una herramienta útil para conceptualizar y cuantificar problemas de transferencia de calor, como podemos observar en el diagrama. Esta analogía se puede usar también para la resistencia térmica de la superficie contra la convección de calor. Tenga en cuenta que cuando el coeficiente de transferencia de calor por convección es muy grande, como podemos ver H tiende a infinito, la resistencia de convección se convierte en cero y la temperatura de la superficie se aproxima a la temperatura total. Esta situación se aborda en la práctica en superficies donde se produce ebullición y condensaciones intensas, y aquí podemos observar la fórmula que se utiliza. Paredes en serie. El problema de las paredes múltiples, capas múltiples también se le conoce, también se puede resolver con la analogía eléctrica. Consideremos también la figura 5, que viene siendo la gráfica de ahí, y eléctricamente se expresa como la figura 6. En las paredes en serie, el flujo de calor total se puede calcular con la siguiente ecuación, y la ecuación análoga se representa de la siguiente manera. Retomando lo que se mencionó en el inicio, también aplica para las paredes en paralelo. Cuando se tienen dos cuerpos de igual geometría y material conectados en paralelo, se puede utilizar la analogía eléctrica para calcular el calor, como se puede observar en la figura 7. Y analógicamente, una resistencia en paralelo se representa gráficamente como en la figura 8. En las paredes en paralelo, como el flujo de calor fluye en trayectorias separadas, el flujo de calor total es la suma de los flujos, que se puede representar de esa forma, y la ecuación eléctrica, como se puede ver de manera posterior. Conducción unidimensional en régimen permanente, también conocido como analogía eléctrica. Consideremos una placa plana en la que la temperatura es solo función de la coordenada X y el calor se transfiere exclusivamente en esa dirección, que podemos observar del lado derecho. Al tratarse de un régimen estacionario, no es preciso imponer ninguna condición inicial. En cuanto a las condiciones de contorno, se impondrá la temperatura en los extremos. Como podemos observar, X es igual a 0 y X es igual a L. La solución de la ecuación general será una recta en forma de Tx es igual a Ax más b, puesto que cualquier función lineal tiene su segunda derivada nula. Las constantes a y b se determinan mediante las condiciones del contorno, y aquí podemos observar el proceso en el cual la solución completa será representada de esa forma. La solución anterior corresponde a una distribución lineal de temperaturas entre los valores T1 y T2. Para poder calcular el flujo de calor se procederá de la siguiente manera. Nótese por el signo negativo en la ecuación anterior, implica que el calor se transfiere desde los puntos de mayor temperatura a los de menor. Esto se explicó inclusive en la clase de transferencia de calor. Si el problema que se plantea tiene simetría cilíndrica, como en el caso de tuberías por ejemplo, la ecuación habrá que resolverlas en coordenadas cilíndricas, como podemos observar de la manera posterior. La forma de estas soluciones permite concebir un modelo sencillo para la resolución de problemas basado en la analogía eléctrica.
Se aprecia que en ambos casos el flujo de calor es igual a la diferencia de temperaturas dividido por una constante a la que denominamos resistencia térmica. En esta analogía, la diferencia de temperatura será análoga a la diferencia de potencial de los circuitos eléctricos y el flujo de calor será asimilable a la corriente eléctrica, es decir, de la siguiente forma. Y podemos apreciar que según los resultados anteriores, la analogía propuesta permite resolver de manera simple sistemas compuestos, como el caso de aislamientos de muros, tuberías, etc., sin más que calcular la resistencia equivalente del sistema. Por ejemplo, en un muro formado por diferentes elementos con distintos espesores y conductividades. Este es el ejemplo de cómo se tendría un muro formado por diferentes elementos con distintos espesores y conductividades. Hasta ahora se han impuesto condiciones de contorno de primera especie, pero puede que lo que se conozca en el problema sea la temperatura caliente a ambos lados del sistema, con el que intercambia calor por convección. A partir de la ley del enfriamiento de Newton, se comprueba que la analogía eléctrica puede mantenerse si se define la resistencia térmica conectiva, por lo que el esquema queda de la siguiente manera y el flujo se calcularía de esa siguiente manera. Finalmente, si el intercambio con el ambiente es tanto convectivo como radiante, podemos recurrir a una resistencia radiante de la siguiente forma. Y si, como ocurriera con frecuencia, las temperaturas ambiente para la convección y radiación coinciden, el esquema equivalente se representa de la siguiente manera. En la parte de arriba, nótese que las resistencias convectivas y radiantes se disponen en el esquema paralelo, puesto que el flujo de calor puede intercambiarse tanto por un mecanismo como por otro. En este esquema completo, el flujo de calor vendrá dado por la siguiente ecuación. Mientras que en la parte de abajo, a menudo se agrupan todas estas expresiones utilizando el denominado coeficiente global de transferencia U. El coeficiente global agrupa todas las resistencias térmicas del sistema, en este caso se representa en esta ecuación. Por último, es preciso reconocer que en sistemas compuestos como las paredes, la caída de temperatura a lo largo de la interfaz entre los materiales puede no ser despreciable. Este cambio de temperatura se atribuye a los efectos de rugosidad de la superficie y se modela por medio de la denominada resistencia de contacto. Por unidad de área de interfaz, la resistencia de contacto se define de la siguiente manera. Y por último, donde TA y TB son las temperaturas a ambos lados de la interfaz y Q es el flujo de calor, en el cálculo del coeficiente de transferencia habrá que añadir, si es que se hubiera, las resistencias térmicas de contacto entre las superficies y queda representada de esta manera. En este caso tenemos el último tema, mecanismos combinados de transferencia de calor. Mis compañeros anteriormente les hablaron sobre la conducción, la convección y la radiación. En este caso se combinarán. Bueno, los tres mecanismos de transferencia de calor no pueden existir de manera simultánea en un medio. Sin embargo, sí podemos encontrar combinaciones de dos mecanismos en un mismo medio. En general, la transmisión de calor en una zona del espacio se realiza mediante varios mecanismos de forma simultánea. En algunos casos es posible considerarla que alguno de ellos es despreciable frente a otros. Y es lo que miraremos a continuación. A continuación les explicaré ejemplos de mecanismos combinados de la transferencia de calor. El primer ejemplo que tenemos es un vidrio. Por ejemplo, a través de un vidrio, el cual es un material semitransparente, la transferencia de calor es por conducción y radiación, puesto que dependiendo de la absorción del vidrio, una parte de la radiación incidente será absorbida por el material, como podemos observar en este diagrama. El segundo ejemplo que tenemos es el de una ventana. Otra combinación que es común encontrar es la de la convección y la radiación. Ambos mecanismos involucran área de superficie a través de la cual ocurre la ganancia o pérdida de calor. Como les comentaba de la ventana, la cual tiene una superficie expuesta al aire ambiental y la radiación del sol en el exterior. Entonces la ganancia de calor en esa ventana será por convección y por radiación. Como tercer y último ejemplo tenemos una cámara de combustión de un motor. En este caso observamos que se da por radiación y convección, ya que en el cilindro el calor se transfiere por radiación y convección. También atraviesa las paredes por conducción y se transmite el refrigerante por convección. Por nuestra parte ha sido todo, agradecemos mucho su atención.